La insulina es una hormona proteica secretada por el páncreas, compuesta de cadenas peptídicas unidas entre sí por enlaces de sulfuro. Tiene una cadena A compuesta por 21 aminoácidos y una cadena B compuesta por 30. Las dos cadenas están conectadas por un péptido C, y en su momento las peptidasas de la célula beta separarán este péptido C de la molécula, originando así a la insulina. Este es el páncreas, un órgano en la cavidad abdominal muy útil por su función exócrina y endocrina. La parte exócrina es fundamental en el proceso de digestión, ya que produce enzimas que tienen como propósito descomponer químicamente grasas y proteínas. Su función endocrina tiene relación con la síntesis de hormonas, siendo una de las más importantes la insulina, ya que es fundamental para la regulación de los niveles de glucosa. Cuando un animal come, sucede un aumento de glucosa en la sangre. Dicho aumento estimula las células responsables de la producción de insulina, las cuales se encuentran distribuidas en unos islotes llamados islotes de Langerhans, que pueden dividirse en al menos 4 tipos de células diferentes. Las células F que liberan polipéptidos pancreáticos, las delta que producen somatostaína, las células beta que representan del 60 a 75% de las células, las cuales son encargadas de secretar insulina, y las alfa, que secretan glucagón. ¿Cómo se produce la insulina dentro de la célula beta pancreática? Para sintetizar la insulina se busca el gen que la codificó. Se trata del gen de la insulina INS 11p155, llamado así porque se localiza en el brazo P del cromosoma 11. Está constituido por 3 exones y 2 intrones. El exón 1 codifica una región del ARN mensajero que no se traduce. El exón 2 codifica la peptidoseñal, la cadena B y parte del péptido C. El exón 3 codifica el resto del péptido C y la cadena A. Para iniciar el proceso de transcripción, se manda una señalización u orden a la ARN polimerasa. Para que esta enzima comience a actuar, se necesita de un iniciador, la caja TATA, secuencia larga de timinas y adeninas. La ARN polimerasa se va a encargar de desdoblar el gen que se buscó. De esta forma, va a ir leyendo los nucleótidos de ADN y como consecuente coloca nucleótidos de ARN. Posteriormente va a ir plegando dichos nucleótidos para formar la nueva cadena. Finalmente, lo que se va a encargar de dar fin a este proceso es un factor de terminación. Debido a que el resultado de la transcripción es un ARN mensajero inmaduro, se comienza con el proceso de maduración del ARN dentro del núcleo. El ARN mensajero, mediante el mecanismo de splicing, con ayuda de complejos enzimáticos denominados spliceosomas, elimina los intrones, partes del ARN mensajero sin información genética, y une a los exones, secuencias que poseen información genética codificable. De esta forma se produce una molécula de ARN mensajero maduro capaz de salir del núcleo al citoplasma, donde ocurre la síntesis de proteínas. Como pasos posteriores, se añaden la caperuza 5 y la polía. Estos elementos le confieren al ARN mensajero la posibilidad de orientación y de ser reconocido por el ribosoma para poder sintetizarse. Además, aumenta la resistencia a la degradación por parte de las ribonucleasas cuando sale del núcleo y en camino a los ribosomas. En el citoplasma, el ARN mensajero se va a asociar con un ribosoma. Unidos se dirigen al retículo endoplasmático rugoso. Cuando se unen al retículo endoplasmático rugoso, el ribosoma lee el ARN mensajero y se encarga de sintetizar una proteína, preproinsulina. Esta posee una peptidoseñal que facilita la entrada de la proteína al retículo endoplasmático rugoso, y de ella va a depender a dónde se dirija. Los traslocones dejan entrar a la proteína al retículo endoplasmático rugoso, donde las chaperonas van a revisar que ésta cuente con una estructura tridimensional que esté bien plegada y van a dar paso a la formación de puentes disulfuro. De no estar bien plegada, la eliminarán. En la luz del retículo endoplasmático rugoso es donde se elimina la péptidoseñal a través de una peptidasa señal. A partir de este punto se conoce como proinsulina. La proinsulina se va a transportar hacia el aparato de Golgi a la porción cis, medial y posteriormente a la región trans, en donde sufrirá diversas modificaciones.
En la porción trans, la insulina se va a empaquetar en forma de vesículas secretoras. Antes de esto, dentro unas enzimas endoproteasas PC2 y PC1/3 participan en la transformación final. PC2 hidroliza la unión péptido C cadena A. PC1/3 hidroliza el dipéptido en la unión péptido B péptido C. La enzima que elimina los dipéptidos después de la acción de PC2 y PC1/3 es carboxipeptidasa E, quedando dos productos, insulina y péptido C. Por cada molécula de insulina se produce una de péptido C. Finalmente, la insulina sale del aparato de Golgi y se almacena en las vesículas de secreción. Esta es una célula beta del páncreas, donde se encuentra el receptor GLUT2, que actuará como un sensor de glucosa. Detectará que hay bastante glucosa en la sangre y permitirá el ingreso de ella, la cual, una vez que entra a la célula, habrá una enzima llamada glucoquinasa, que convertirá la glucosa en glucosa 6-fosfato para que no pueda salir. Esta glucosa 6-fosfato va a entrar a la mitocondria y sufrirá una glucólisis hasta obtener ATP. Este ATP que se forma es muy importante porque tendrá afinidad con canales de potasio dependientes de ATP, los cuales inhibirá al unirse para que el potasio no pueda salir y se acumule dentro de la célula, lo que producirá una despolarización en la membrana por las cargas positivas dentro, y esto generará que se abran los canales de calcio dependientes del voltaje. El calcio actuará con la calmodulina, la cual a su vez actuará con los fosfolípidos de la membrana, obteniendo diacilglicerol e inositol trifosfato, los cuales irán al retículo endoplasmático permitiendo que haya mayor liberación de calcio. El calcio liberado en el retículo endoplasmático y el que ingresa se unirán a la sinaptotagmina, el cual se acumulará dando paso a que la proinsulina se convierta en insulina, y vesículas que almacenarán a la insulina se muevan a la membrana para fusionarse y se libera la insulina al torrente sanguíneo por exocitosis. Clínicas de la insulina. Entre las funciones normales de la insulina están el metabolismo de los carbohidratos, el metabolismo de los lípidos, el metabolismo de proteínas y otros como la función vascular, secreción de ácido gástrico, cognición y mejoramiento del crecimiento y diferenciación celular. En el metabolismo de los carbohidratos, el incremento de insulina trae glucogenogénesis, glucólisis, transporte de glucosa hacia músculo, tejido adiposo e hígado, y su disminución trae glucogenólisis y gluconeogénesis. En el metabolismo de lípidos, el incremento de insulina promueve la síntesis de triglicéridos y glicerol, y su disminución promueve la lipólisis y la cetogénesis. El metabolismo de proteínas promueve la síntesis de proteínas y la toma de aminoácidos con su incremento, mientras que con su disminución promueve la degradación de proteínas. Ahora hablemos de algunas patologías, las cuales son originadas por problemas en la producción de la insulina o la eficiencia que ésta tiene en el cuerpo. La primera es la resistencia a la insulina, la cual es la menor capacidad de respuesta a la eliminación de la glucosa mediada por la insulina. Una de las respuestas compensatorias que ocurre es la hiperinsulinemia, o sea que se produce insulina en exceso. La hiperinsulinemia subyace en muchos trastornos clínicos agrupados en el término de síndrome metabólico, y algunas de sus primeras características aparecen en la piel como acantosis nigricans y los acrocordones. Sin embargo, las manifestaciones clínicas pueden ser variables. La resistencia a la insulina está asociada a importantes problemas de salud, como obesidad y diabetes mellitus 2. Ahora, la diabetes mellitus 1 es la deficiencia completa de insulina, por lo tanto es necesaria la insulina externa. La diabetes tipo 2 es la deficiencia relativa de insulina. Las dos pueden ocasionar cetoacidosis, la cual sucede cuando no ingresa glucosa a las células para usarla como energía
y en su lugar el hígado compensa produciendo ácidos llamados cetonas. Terapia con insulina. La terapia con insulina y su descubrimiento tienen una larga historia. La primera asociación entre el páncreas y la diabetes se hizo en 1870 y experimentos en perros demostraron que la diabetes se desarrollaba al extraer el páncreas. En 1921, Banting y MacLeod moderaron los niveles de glucosa de perros que no tenían páncreas, usando otros extractos pancreáticos. Eventualmente, prepararon un aislado de insulina de vaca y en enero de 1922 se administró insulina con éxito a un paciente con diabetes mellitus tipo 1 y así comenzó el tratamiento de la cetoacidosis diabética y el tratamiento más eficaz contra la diabetes. En 1922 se podían obtener insulinas puras y refinadas de cerdo que podían ser usadas 6 meses después de su producción. En 1936 se comenzó a generar insulinas de acción retardada. En 1955 se tenía ya toda la secuencia de aminoácidos de la insulina y su estructura tridimensional ya se conocía en 1969, empezando así la producción de insulina sintética. En 1970 ya se tenía insulina gracias a la ingeniería genética. También existen análogos a la insulina, insulinas con ligeras diferencias que actúan más rápido e insulinas biosimilares. Las indicaciones para el uso de insulina se enfocan en pacientes que tienen diabetes tipo 1, todos los pacientes, diabetes tipo 2, después de que fallan los fármacos y no hay buen control glucémico, o que ya tengan complicaciones metabólicas, y diabetes gestacional, cuando la dieta y fármacos no fueron suficientes. Efectos de la insulina. El uso de insulina también tiene sus efectos, por eso su uso debe ser vigilado. La dificultad en su control varía de paciente en paciente, y algunos de sus efectos son hipoglucemia, ganancia de peso, lipohipertrofia, lipoatrofia, infecciones en la piel y alergia a la insulina, que es una reacción urticaria al sitio de la inyección. Muchas gracias por su atención prestada.